pero bueno, nos han pedido que demos aunque sea una pequeña base, una pequeña orientación, fundamentalmente los mecatrónicos que después son los que lo utilizan. En la parte de neumática. En realidad los mecatrónicos son los que siguen con esto, la parte de automatización, no sé los petroleros y los industriales. Bueno, pero nos pidieron que no sacaran, porque solo nos quedan algunos temas que tendríamos que ver, resortes, tornillos, ¿sí? Algunas cosas que también hacen en la mecánica propiamente dicha. Por lo cual yo quería reemplazar este tema por alguno de esos. Pero nos pidieron que demos una base. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el último tema de la parte de elementos, la parte de neumática. ¿Y qué es lo que es la neumática? Es generar un movimiento, una transmisión de fuerzas, ¿sí? A través fundamentalmente del aire. Es una aplicación técnica, la neumática, en donde, como digo, transmitimos movimiento, transmitimos fuerzas por medio del aire. Y en definitiva, ese es un cilindro, ¿sí? Que actúa y de doble efecto, actúa sobre ambas caras. Y sería básicamente lo que las nociones básicas que vamos a tener va a ser eso. Como dice ahí, la utilización de la neumática está dividida en dos clases de aplicaciones. Los trabajos de potencia, mediante los motores y los cilindros neumáticos, como el que acabamos de ver. Por lo general, siempre ese árbol del cilindro se utiliza para una determinada aplicación, para mover algún determinado elemento de máquina, algún determinado mecanismo. Y los trabajos de mando mediante válvula distribuidora. Nosotros necesitamos a través de la válvula llevar ese movimiento al cilindro. ¿Por qué utilizamos aire? Bueno, ahí están, estas serían las que están acá en esta primera diapositiva, son todas las fortalezas por las cuales utilizamos el aire. Básicamente, porque el aire lo podemos conseguir en cantidades abundantes, porque es económico, porque lo podemos transportar fácilmente, porque no es explosivo, ¿sí? Porque lo podemos almacenar, porque si tenemos alguna pérdida en el circuito, no me va a contaminar bajo ningún aspecto los otros elementos que tenemos en funcionamiento. Y además, como dice ahí, la sexta permite velocidades de trabajo elevadas. Y nosotros podemos regular, a través de determinadas válvulas, podemos regular la velocidad de trabajo. Esas serían las fortalezas principales de utilizar el aire comprimido para la neumática. Pero lógicamente, como todo sistema tiene sus limitaciones, necesitamos básicamente limpiarlo, sacarle todas las impurezas que pueda traer, porque todas esas impurezas que pueda traer o que puedan arrastrar en el circuito van a terminar repercutiendo en los elementos de mando, como los cilindros esos. Si se nos mete una impureza en un cilindro de esos, tenemos un movimiento que está prácticamente con un poco fuego y por lo tanto una impureza me va a rayar toda la superficie, por ejemplo, me podría rayar toda la superficie interior del cilindro. Y necesitamos que la superficie interior del cilindro, sin llegar a ser una superficie espejo, tienen que tener una superficie, un mecanizado importante para que la rugosidad y la pérdida de carga sean mínimas. No se puede obtener en los ébolos velocidades constantes y uniformes, generalmente dependiendo de las válvulas, dependiendo de la cantidad de aire que estemos manejando. Esa es una limitación importante. La otra limitación está en los valores que trabajan, ¿sí? Generalmente 7 bar, se pueden trabajar con hasta 10 bar, y más de eso no, y con fuerzas, como dice ahí, de 20.000 a 30.000. Y bueno, y la última, el escape produce ruido. Ese es un tema que hay que tener en cuenta todavía, como hablamos cuando decíamos, porque las ART, ¿sí? Dentro de lo que es
el trabajo, entonces valora la cantidad de decibeles que uno tiene en la industria y por lo tanto si el ruido es excesivo podemos tener alguna objeción al movimiento. ¿Cómo lo trabajamos al aire? A través de los compresores. El compresor es el elemento, como el nombre lo está indicando, que comprime el aire, eleva la presión de trabajo a la presión que nosotros necesitamos nuestro mando. Y hay dos tipos de compresores. Los que trabajan según el principio de desplazamiento, que son los compresores alternativos, los compresores de pistón, y los que trabajan con el principio de la dinámica de los fluidos, que básicamente son aquellos que tienen rodetes parecidos a los de la bomba, en donde generamos velocidad y a través de la salida del rodete transformamos esa velocidad en una altura de presión. Esos son los dos principios básicos del trabajo de los compresores. Básicamente, esta es la estructura de los sistemas neumáticos. ¿Sí? En este caso, la estructura la tenemos, este diagrama de flujo, lo tenemos que mirar desde abajo hacia arriba. Como dice acá, la alimentación de energía que comienza desde abajo, a través del compresor, de los acumuladores de aire, y todo ese trabajo hay en la entrada de la señal, el procesamiento, y en definitiva lo que hacemos al final es el trabajo de mando, el trabajo que puede ser un trabajo de potencia o un trabajo de distribución de fluido, los elementos de maniobra o elementos de trabajo. Estas básicamente son las etapas que se producen dentro de lo que es la neumática. Acá les he puesto también otro diagrama, ¿sí? El esquema de conexión, ese es un circuito, ahí vamos a hacer algunos circuitos típicos en la parte práctica, ¿sí? En donde básicamente esos son los elementos que participan en todos los circuitos neumáticos. Los elementos de alimentación, la entrada, las válvulas, ¿sí? Conexionamientos mecánicos. Tenemos algunos elementos de procesamiento, algunas válvulas que permiten el paso o no bajo determinadas circunstancias, y todo ese trabajo, todo ese procesamiento es para mover un determinado cilindro y generar una determinada aplicación. Esa es la estructura de los esquemas de conexión en neumáticos. Acá les he puesto también un pequeño esquemita donde están los componentes que forman el circuito neumático. Básicamente lo que tenemos a la izquierda es el compresor, que generalmente tiene un depósito para almacenar cantidad y que nos pueda, en los momentos que no tenemos, que podamos tener un pulmón para poder solventar la demanda. ¿Sí? Ese compresor me va a mandar ese aire a un secador, ese secador, y de ahí va a los elementos de distribución. Previamente pasar por un filtro, previamente pasar por una unidad de mantenimiento que se llama una FRL, donde tenemos un filtro, un regulador de presión y un lubricador. Y de ahí va, por ejemplo, a comandar ese cilindro que está en amarillo, que va a mover una determinada aplicación. Esos son los componentes principales que integran un circuito neumático. Como digo, vamos a ver este circuito básico, esto es lo más básico. Lógicamente, después de la automatización, generará circuitos más complejos para determinadas aplicaciones. Hablemos ahora de los compresores de dos etapas. Dijimos que podían ser el desplazamiento o por dinámica del fluido. Este es el de desplazamiento, un compresor alternativo, en el cual, por medio de un mecanismo vía la manivela, transformamos el movimiento rotativo en un movimiento alternante o alternativo. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de etapas, este es el símbolo, esto es lo que ustedes van a encontrar en los circuitos neumáticos, este es el símbolo que se utiliza, hay una normativa, las normas DIN, ¿sí? Normas DIN y las ISO, y recomendaciones internacionales.
Eso ahí les he puesto algunas partes de la norma, algunos gráficos, algunas simbologías, como para que empiecen a trabajar, pero más de eso nosotros no vamos a avanzar. Los fabricantes, en función de la cantidad de aire que nosotros le tenemos que mover y de la presión del trabajo, el fabricante me entrega un catálogo en el cual me va a determinadas zonas y entonces en función de los dos parámetros que yo tengo que conocer, el flujo de aire y la presión, voy a entrar por esos dos parámetros y donde tengo el punto de intercepción me va a caer dentro de una zona y esa zona me indica cuál es el compresor más apto, el compresor idóneo para esas condiciones de funcionamiento. ¿Sí? Básicamente esa es la selección. Lo que nosotros hacemos es seleccionar el compresor en función de los dos parámetros principales: la cantidad o el caudal de aire que necesitamos mover y la presión de trabajo, que son dos datos que tenemos que conocer sí o sí. Bueno, como decía, el depósito o acumulador, como dice ahí, tiene las siguientes funciones. La primera es actuar de pulmón para satisfacer la demanda en los casos en los cuales nosotros tenemos poco caudal, entonces tenemos un pulmón, como dice ahí, frente a las demandas puntuales del caudal, sin provocar caídas de la presión. Necesitamos que la presión en el circuito se mantenga constante, por lo tanto necesitamos tener almacenado. Y la otra es amortiguar las pulsaciones de caudal. ¿Sí? Tenemos un circuito, si tenemos compresores alternativos, indudablemente que el flujo va a ser un flujo pulsante, un flujo que va a tener variaciones a lo largo del circuito, y todas esas variaciones a lo largo del circuito pueden producir algunos problemas sin llegar a ser golpes de ariete, sin llegar a ser cuestiones inherentes, pero sí son parecidas a eso. Entonces el depósito lo que hace es amortiguar esas pulsaciones que pueden traer problemas al circuito, ¿sí? Generalmente no son tan estrictas como en el caso de un fluido, de un líquido, en el cual nosotros un golpe de ariete sabemos que esa sobrepresión me puede provocar perforación, por ejemplo, de la tubería o de alguno de los elementos del circuito. Por lo general son cilíndricos de acero y en algunos casos directamente forman parte. Para pequeños compresores suelen ir montados debajo del mismo compresor y en grandes caudales van separados. O sea, hay otro elemento que forma parte del circuito de los componentes del circuito neumático. Las tuberías. Bueno, las tuberías pueden ser plásticas, pueden ser tuberías sanitarias, ¿sí? Hay distintos materiales para poder llevar el circuito o el aire, y tenemos que tener en cuenta para que la elección del diámetro de la tubería todos estos parámetros, que son los parámetros que ustedes tienen en cuenta cuando diseñan un circuito hidráulico también. El caudal de aire que llevamos, ¿sí? La pérdida de presión, la caída la pérdida de carga, la presión de servicio y lógicamente la cantidad de derivaciones, porque eso también me va a originar pérdida de carga. Necesariamente tienen que tener una pendiente, es conveniente porque se forma condensado, ese condensado que se forma dificulta el movimiento del aire, forma parte de la circulación y por lo tanto ese condensado yo lo tengo que evacuar a través de una trampa, a través de un elemento que me saque el condensado y lo derive a un circuito auxiliar, ¿sí? Generalmente siempre ese condensado es importante sacarlo porque no solamente me ocupa volumen dentro de la cañería, sino que produce ciertos problemas en la transmisión de transparencia de calor y en una serie de problemas que tenemos que sacarlo a través de las trampas. Como decía, otro componente del circuito es la unidad FRL, llamada así porque cumple la función de filtrado del aire. Dijimos que el aire, una de las limitaciones, el aire debía
filtrarse, debíamos extraer todas las partículas del material, el aceite sucio, porque todo eso se produce, como tenemos circuitos que están en movimiento, podemos provocar rayaduras, podemos provocar problemas si no sirve adecuado de determinados mecanismos, de determinadas válvulas, entonces todo eso lo tenemos que sacar para que no produzca problemas en el circuito. La regulación, dijimos que la constancia de la presión o la presión uniforme es una de las características del circuito neumático, por lo tanto ese elemento también regula la presión y necesitamos lubricar la corriente de aire, ¿sí?, con un aceite de baja densidad. Todo este conjunto es la unidad de mantenimiento, se las conoce como la FRL, y el simbolismo, allá tienen el símbolo simplificado, acá tienen el símbolo desagregado y tiene más o menos esa configuración. Ahí en la oficina tenemos una de estas unidades de FRL que después arribense y van a ver las características de la misma, ¿sí? Esa básicamente cumple esas tres funciones en el circuito. Siempre están, estos son todos los elementos de alimentación, están en la primera línea de ese diagrama de flujo que habíamos visto. Los filtros generalmente actúan por ciclón, ¿sí? Entran a una determinada velocidad, ¿sí?, en forma tangencial a la superficie, y lógicamente las partículas, por su mayor peso específico, caen hacia abajo y el aire sube y se va. ¿Sí? Generalmente trabajan a través del sistema de ciclón, en donde entran tangencialmente a la superficie, el aire escapa y todo lo que es partícula, todo lo que tiene mayor peso específico, por peso cae y nosotros de acá lo podemos evacuar y lo podemos sacar del circuito. Ese es básicamente el trabajo del filtro. Los cilindros neumáticos, ¿sí?, es el componente principal, es el componente que me genera un trabajo de potencia. Generalmente nosotros, adosado al árbol de ese cilindro, vamos a tener una determinada aplicación, vamos a tener algún determinado movimiento. Generalmente los cilindros son de acero, tienen las dos tapas laterales que son de aleación de aluminio, y por lo general el árbol tiene algún porcentaje de cromo, porque el aire, dijimos que puede arrastrar aceite, puede arrastrar alguna, y si ese aceite tiene azufre, en algunos casos tiene algunos componentes de azufre, entonces ese componente de azufre me va a producir corrosión. Entonces con el cromo evitamos o retardamos la acción del azufre a través, o sea, como dice acá, seno de cromo para evitar la corrosión. Alargamos un poco la vida útil del cilindro. Tenemos que, bueno, acá como dice, las acciones que realiza son tirar y empujar. Y tenemos cilindro de simple efecto y cilindro de doble efecto. El de simple efecto, tenemos una sola cara activa, que es donde está actuando el aire, y esa es la parte de la parte activa, y lógicamente cuando deja de actuar el aire sobre esa cara activa, retorna el cilindro a su posición de reposo a través de un resorte, ¿sí?, o por una fuerza externa. Suele ser de diámetro pequeño y carrera corta. Ese es el cilindro de simple efecto. Fíjense las características más o menos, ¿sí? La cara activa sería esta, esto se retrotrae acá, y cuando deja de actuar, en un determinado momento la entrada de aire, por efecto del resorte vuelve a su posición de reposo. Y los cilindros de doble efecto, estos actúan, tienen las dos caras activas, o sea que tienen delimitación por ambos lados. Entonces podemos aprovechar la carrera total del cilindro, que esa es una cuestión importante porque estamos aprovechando toda la longitud del cilindro como carrera útil. No tenemos el resorte actúa como un elemento resistente a nuestro movimiento, entonces también nos provoca algunas limitaciones del movimiento, y como dice ahí, se pueden ajustar con mayor precisión el régimen de funcionamiento.
ese es el cilindro de doble efecto porque trabaja sobre las dos caras activas del mismo. Los cilindros de doble efecto con amortiguación interna, a veces cuando no tiene amortiguación el movimiento del cilindro es bastante brusco, ¿sí? Puede golpear sobre ambos lados. Entonces lo que se hace es colocarle una amortiguación interna, es regular la cantidad de aire que hacemos entrar de tal manera que el movimiento del émbolo sea lo más adecuado y lo más lento posible, o sea, el regreso, ¿sí? Porque muchas veces, como entra el aire y está en presión, se va hacia uno de los costados y me provoca un golpeteo. De esta manera, nosotros regulando la cantidad de aire que ingresa, podemos hacer que ese movimiento del cilindro a lo largo de toda su carrera sea suave, ¿sí? Y no provoquemos problemas sobre los puntos de apoyo. Bueno, los simbolismos que se utilizan con esto, ¿sí? Les he puesto porque toda esta es la simbología de las normas BIM. La eficiencia y el rendimiento depende del rozamiento entre pistón y cilindro. En fabricaciones de buena calidad es el orden del 90%, o sea que es un rendimiento importante, un rendimiento alto, sin llegar a ser el óptimo, pero es un rendimiento alto. Por lo tanto, y en cilindros largos o con carrera larga hay que verificar el pateo porque podemos tener algunos problemas de pateo, lógicamente. Bueno, acá les he puesto, esto lo van a ver enseguida, el cilindro de simple efecto, como ustedes verán, está actuando sobre la cara activa y después lógicamente acá actúa sobre la cara activa, comprime el resorte, cuando dejamos escapar el aire, lógicamente por acción del resorte retorna a la posición de reposo. Y en el cilindro de doble efecto trabajamos sobre ambas caras. Este sería básicamente el circuito de funcionamiento de los cilindros, de ambos cilindros, del simple efecto y del doble efecto. Ninguno de estos tiene amortiguación. Bueno, las válvulas. Tenemos válvulas distribuidores, que son las que distribuyen el aire, que son las que generalmente distribuyen el aire y envían ese aire a los elementos de manto, como los cilindros. Las válvulas de bloqueo, que bloquean el paso del caudal en un sentido y lo permiten en el otro. Las válvulas de presión, cuando tiene constante la presión. Las válvulas de caudal, que dosifican la cantidad de aire que nosotros le estamos entregando en cada movimiento. Y las válvulas de cierre, que son las que producen, las que evitan el pasaje de aire a través del circuito. Las válvulas distribuidoras. Podemos tener, si una de las cuestiones que hay que definir en las válvulas distribuidoras son las posiciones de trabajo. Las posiciones, ¿sí?, según la norma, se indican a través de cuadrados, ¿sí?, se representan por medio de cuadrados, y de acuerdo a las posiciones que tiene, por ejemplo, en 2 posiciones va a tener 2 cuadrados, 3 posiciones. Entonces, esa es la simbología de acuerdo a la norma. Y ahí no solamente está indicada las posiciones, sino está indicada las vías. Las vías o la circulación del fluido, ¿cómo lo vamos a tener? En este caso tenemos esta válvula 3 vías, tiene 1, 2, 3 vías, 3 caminos, ¿sí? Y en este caso 4 vías, 1, 2, 3, 4. Generalmente la posición de reposo es la de la derecha. Es la posición inicial o de reposo de la válvula es la de derecha, la de 2 posiciones, y la central es la de más posiciones, ¿sí? Entonces, esta válvula de 3 vías, 2 posiciones, es una válvula 3-2, la válvula de 4 vías, 2 posiciones, es una válvula 4-2. Entonces, las posiciones la define la cantidad de cuadrados que tengo. Y las vías la define las entradas que tenemos. 1, 2, 3 en este caso, 1, 2, 3 y 4 en el otro caso. Esa es la simbología que se utiliza. Se indica con letras, ¿sí? Se indica, por ejemplo, la entrada, la alimentación se indica con la letra P,
con un 1 o con la letra con I para indicar que es entrada, ¿sí? Las utilizaciones se indican con letras mayúsculas, letras mayúsculas con números pares, o se indican como dice allá con out o sin. Los escapes se indican con retorno, RST. Son las distintas maneras de indicar, ¿sí? Se puede indicar, por eso está puesta todas las maneras para que el pilotaje. ¿Qué es lo que es el pilotaje? La forma de hacer actuar la válvula. Esta es la forma general, a través de palanca. Cuando hablamos de pilotaje, a través de palanca, a través de pedal, a través de un rodillo o a través de un sistema neumático. Generalmente van a aparecer, en la mayoría de los casos aparece una letra X o una letra Y, ¿sí? Cuando la posición de reposo de la línea de presión está abierta a una utilización, se dice que está normalmente abierta, mientras que está cerrada, se dice que está normalmente cerrada. ¿Qué es eso? Acá, en este caso, distinguimos que teníamos una válvula de 2 posiciones, 3 vías, ¿sí? En este caso, direccionamiento por palanca, el retorno, pues la situación del reposo se hace a través de un resorte. Tenemos acá, es normalmente cerrada, válvula monoestable o inversora. Acá, esta es la alimentación, está cerrada. Y tenemos que la utilización directamente está conectada a la salida, al retorno, ¿sí? En la válvula de 5 vías, la alimentación o el pilotaje está conectado. Este es a través de un sistema neumático. Esta es una válvula biestable de impulso memoria. La válvula monoestable, esto, cuando una válvula retorna a su posición de reposo al dejar de accionarla, aquella, por ejemplo, que a través del resorte, se dice que es monoestable o inversora. Cuando necesitamos aplicarle algún sistema para que vuelva a su posición de reposo, hablamos de una válvula biestable de impulso o memoria. O sea, cuando actúa automáticamente y retorna a su posición de reposo por algún elemento, que en este caso a través del resorte, hablamos de una válvula monoestable o inversora. Cuando necesitamos, para volver a la situación de reposo, aplicar una señal, ¿sí? Hablamos de una válvula biestable. Acá está el funcionamiento interior de las válvulas monoestables, ¿sí? Válvula 3.2, las válvulas monoestables o inversoras solo tienen una toma X. En este caso es una válvula que está accionada a través de un sistema neumático, están pilotadas neumáticamente por un solo conducto y el retroceso se suele realizar por un resorte. Por eso es monoestable o inversor. Es una válvula 3.2, ya habíamos visto, 2 posiciones, 3 vías, ¿sí? En el caso, la entrada de presión acá está cerrada en la posición de reposo y la utilización, que es el circuito que va a llevar al mando, está conectada a la salida, al escape, ¿sí? Cuando nosotros la pilotamos, le mandamos la señal, pero conectamos la presión, ¿sí? Con la utilización, hacemos la entrada de aire y el retorno queda cerrado. Y ese sería, lo que está a la derecha, sería el esquema de una válvula, un esquema muy básico, de una válvula del interior de una válvula monoestable o inversora. Básicamente trabaja bajo ese concepto, o sea, se produce el ingreso del aire, empuja este mecanismo y lógicamente cuando cortamos el ingreso de aire por acción del resorte, retorna a su posición, ¿sí? Y me cierra regenera este efecto que habíamos trabajado acá, ¿sí? Entonces, posición de reposo. La alimentación está cerrada, la utilización está directamente conectada al retorno o al escape. Cuando nosotros la comandamos, la presión se conecta a la utilización, se llama la utilización el circuito que me va a comandar el elemento de mando y lógicamente el retorno queda cerrado. En el caso de una válvula biestable, bueno, ahí está para la válvula 5.2. ¿sí? Ese sería el esquema correspondiente. Tenemos la misma situación.
Vamos por el funcionamiento de las válvulas biestables. Las biestables eran las que necesitaban que no retornaban a la posición de reposo automáticamente, sino que necesitan, ¿sí? Acá nosotros con esta la ponemos en funcionamiento y con esta alimentación hacemos que retorne a su posición de reposo, con el mismo concepto que estábamos trabajando, ¿sí? En el caso que la ponemos en funcionamiento, la entrada de la presión la conectamos con la utilización, el retorno está cerrado. Cuando nosotros queremos que retorne a la posición de reposo, indudablemente que cerramos la alimentación y la utilización o todo el aire se conecta hacia el escape correspondiente. Las válvulas de bloqueo. Las válvulas de bloqueo, como dice él, son las que bloquean el paso del caudal, preferentemente en un sentido, y lo permiten únicamente en el otro sentido. Una de las válvulas de bloqueo es el antirretorno. Fíjense que este es el esquema básico. Nosotros alimentamos por acá, por efecto de la presión empujamos, permite el paso de fluido a través de ese obturador, ¿sí? Cuando cortamos la alimentación, por efecto, acá no sé si se ve, pueden tener buena vista, pero ahí adentro de ese conjunto, de ese obturador, hay un resorte que hace que retorne a su posición y me cierre, ¿sí? Esa es la válvula antirretorno. Alimento, empuja el obturador, deja pasar fluido hacia el otro lado. Cuando corto la alimentación, por efecto del resorte, viene, cierra, por eso no permite el retorno del aire. Las válvulas O las válvulas ON, dependiendo de dónde la esté alimentando, me va a bloquear. En este caso la estoy alimentando de acá, me bloquea la entrada por acá, tengo circulación hacia la salida, hacia la utilización. Si la alimento por el otro lado, me bloquea esta salida y tengo la alimentación hacia la utilización. Con ella se permite que un mando determinado se pueda realizar desde puntos distintos. Esas son las válvulas O las válvulas OR. La válvula de retorno con estrangulación, bueno, es la misma configuración de recién, nada más que con estrangulación. Acá nosotros estamos regulando la cantidad de aire que estamos entregando, ¿sí? Porque decíamos que debido a la presión que tenemos en la línea, el movimiento del obturador o el movimiento del pistón, en el caso que hablábamos del árbol del cilindro, se realiza de forma muy abrupta, entonces podemos tener problemas. Con estrangulación nosotros lo que hacemos es regular la cantidad, el caudal de aire que está entrando y lógicamente atenuamos el movimiento del obturador o el movimiento del cilindro. Las válvulas de escape rápido. Para purgar rápidamente el aire de un cilindro, aumentando su velocidad, la alimentamos por acá, la conectamos con la utilización, se circula de aire de P a la junta cierra R, que es la salida. Al purgarse el cilindro, la junta cierra el paso hacia P, retorna hasta acá, purgamos el cilindro y tenemos circulación y eliminamos. Esas son las válvulas de escape rápido. Pilotamos por acá, generamos esto, cerramos las salidas, alimentamos la utilización, alimentamos el circuito de mando. Cuando cortamos, cerramos el pilotaje y el circuito purgamos rápidamente el aire. En todas, acá chiquito, no sé si se ve bien, está medio difuso la imagen, está el simbolismo. Allá en la esquina está el simbolismo de cada una de las válvulas, según las normas DIN y ISO, ¿sí? Esta es la válvula de antirretorno, el esquemita correspondiente. Estas son las válvulas OR, el esquemita o el simbolismo que define la norma. Acá tenemos las válvulas de antirretorno con estrangulación. Tenemos la válvula de escape rápido, el símbolo correspondiente. Y finalmente las válvulas I, que son de simultaneidad o dos presiones, en las cuales el simbolismo, permite el pilotaje de ambos lados, ¿sí?
Dependiendo de dónde la alimentemos, me abre o me cierra el circuito de uno o de otro lado, ¿sí? Las válvulas, aquí está el simbolismo correspondiente. El símbolo corresponde a una válvula I. Bueno, las válvulas del caudal ya habíamos dicho que hacíamos regular el caudal, la cantidad de aire que estamos entregando, ¿sí? Mediante, esto es un tornillo, lo que hace este tornillo es abrir o cerrar mayormente la circulación, el área de circulación del fluido. El simbolismo, la circulación puede ser regulable. Generalmente se le coloca todo aquello que es regulable se le coloca una flecha cruzada, ese es el simbolismo que se utiliza. Las válvulas de cierre, para abrir o cerrar el caudal, ¿sí? Pueden ser válvulas tipo esclusa, directamente me cierran el pasaje fluido, pueden ser válvulas tipo mariposa o válvulas tipo esférica, o tipo válvulas globo, que son las que ustedes deben haber visto en la parte hidráulica cuando para se cierra la circulación o la regulación del flujo. Todo ese movimiento se puede hacer, ¿sí? Los temporizadores se construyen combinando una estrangulación, un depósito y una válvula de pilotaje neumático. Si es que hacemos una combinación de los tres tipos de válvulas que hemos visto, y obtenemos un temporizador con retardo de activación en posición de reposo. El funcionamiento es circulación, el pilotaje, provocamos el movimiento de una determinada, regulamos la cantidad de aire que estamos. Sí, podemos regular y retardar el tiempo en el cual nosotros estamos mandando el circuito de aire a la alimentación correspondiente. ¿Sí? Es combinar los efectos de dos o tres válvulas al mismo tiempo y generar lo que se llama un temporizador. Bueno, ahí está la explicación de cómo trabaja el temporizador. Como dije, les puse una serie de simbolismos, ¿sí? Para que ustedes, acá está el número de vías, el número de posiciones, acuérdense que las posiciones son la cantidad de cuadrados que hay, el número de vías son las alimentaciones, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Son la cantidad de, en este caso hablamos de 5, tenemos 1, 2, 3, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá son 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Dependiendo de la cantidad o la circulación que tenemos a través para los circuitos de mano. Los métodos de accionamiento, todo esto sacado de la norma, como para que tengan una idea. Fundamentalmente acá los que van a trabajar mucho con esto van a ser los mecatrónicos, tienen una materia que automatización profundiza un poco con esto. No sé los petroleros y los industriales si llegan a tener esa materia, pero es básicamente una base como para que ustedes, la psicología neumática, norma DIN 24300, ahí está la psicología de los elementos de potencia, de los compresores, de los elementos de mando, los cilindros neumáticos, con regulación, con retorno a través del resorte, de simple y doble efecto, bueno, toda la psicología correspondiente. Las válvulas, normalmente cerradas, normalmente abiertas, las válvulas del control. La psicología, ¿qué es lo que van a utilizar? Ahora les vamos a plantear algunos ejercicios muy básicos, de circuito muy básico, donde se va a utilizar esto. Pero lógicamente nosotros trabajamos solamente en el piso, más de eso no tocamos, ¿sí? Más, esto realmente tiene poco de sistema mecánico. La válvula de presión, los elementos de regulación, los elementos de transmisión, cómo se indica el circuito. Todo esto está sacado de la norma. Los elementos accesorios, el silenciador, el depósito, el filtro. Ahí está la unidad FRL, este es el símbolo simplificado. ¿Qué otro que vi? Bueno, los manómetros, la presión, los termómetros, los caudalímetros. Son todos los elementos que ustedes van a utilizar en un circuito neumático.
Esa sería una mesa de trabajo, ¿sí? Generalmente se presentan así. Hay algunas mesas de trabajo acá en el YouTube que se pueden utilizar si para practicar, y creo que también Mecatrónica tiene algunas mesas de trabajo de este tipo. Y básicamente la bibliografía, el White de mecánica de los fluidos, que ya lo deben haber utilizado, ¿sí? Mecánica de los fluidos, básicamente por todo lo que es las válvulas de tipo mecánico, como recién les mostraba, fundamentalmente válvulas de cierre, y algunos de estos libros para la parte de neumática. Pero acá, sinceramente, no avanzamos más. Vemos muy básico, como ustedes han visto, ¿sí? No es una cuestión evidentemente mecánica, ¿sí? Entonces nosotros cumplimos con lo que nos pidieron, que era darle las bases de esta cuestión, pero lógicamente después van a tener que profundizar. Así que, ¿querés enseñar?